Ahora vamos a empezar una nueva serie que ahora se llama Verdadera Adoración. Verdadera Adoración. El tema 1, mis hermanos, que le traigo hoy está titulado con el nombre de ¿qué es adoración? ¿Qué es adoración? Texto base, más bien va a ser el texto que vamos ahorita a leer, es Lucas 4:8, pero vamos a estudiar Génesis también. Entonces Lucas 4:8, téngalo ahí listo y después más adelante se va a Génesis 22. Lucas 4:8, ¿lo tiene? En lo que usted lo busca le voy a dar una breve introducción. Mire, hablar de adoración, mis hermanos, hablar de adoración no es nada sencillo, ¿sí? Porque es tratar, mis hermanos, de poner en palabras todo lo que es Dios, ¿sí? Es hablar de su carácter, es hablar de sus atributos, es hablar de sus obras y de cómo por todo esto, mis hermanos, Él debe de ser alabado, ¿sí? Y no es fácil en pocas palabras o expresar en pocas palabras todo lo que Él es, ¿verdad? Y no es nada sencillo definirlo, mis hermanos, en pocas palabras, pero una cosa sí les digo, mis hermanos, que podremos adorar a nuestro Dios por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Si no dijo amén es porque no lo cree. Un maestro, mis hermanos, de la palabra, un día dijo, se va a requerir la eternidad para que la adoración pueda ser digna de lo que Él es. Toda una eternidad, mis hermanos. Este tiempo que tenemos aquí no nos alcanza para expresar todo lo que Él es. Se nos pasa rapidísimo unos cuantos minutos. Nosotros quisiéramos adorar más tiempo, ¿sí o no, hermanos? Pero se pasan rápido. Y mire, vaya a Lucas 4:8, por favor. 4:8, Lucas. Lucas 4:8. ¿Lo tiene? Dice, respondiendo Jesús, era aquí Jesús, ¿no? Que estaba en el desierto, había sido llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado. Entonces llegó Satanás y lo comenzó a tentar, ¿verdad? Empezó a querer persuadir a Jesús. Y fíjese, le dijo, todo esto te doy, le dijo Satanás a Jesús, si postrado me adoras, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús en el versículo 8 fue la siguiente: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu hermosa presencia entre nosotros. En esta tarde, Señor, nos hemos gozado de tu presencia, hemos disfrutado el adorarte, el rendir nuestro corazón y hemos sentido tu abrazo en cada uno de nosotros, hemos sentido tu amor y la llenura de tu Espíritu, Señor, llenando nuestros corazones. Gracias, Padre, por ese tiempo y hoy disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Disponemos nuestros oídos, abrimos nuestro corazón porque queremos, Señor, aprender a ser verdaderos adoradores. Y aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, en esta tarde, porque siempre digo esta mañana, la costumbre, mis hermanos, ¿no? Pero en esta tarde, mis hermanos, vamos a ver dos aspectos que tienen que ver con la adoración, ¿sí? Esta tarde. El primer aspecto que vamos a ver que tiene que ver con la adoración es la ofrenda, mis hermanos. Ofrenda a Jehová. Y no estoy hablando de dinero, no se confunda. Va a decir, y el pastor ya va a empezar con... No. No, hermanos, aquí no es esta iglesia, no es de ese tipo de iglesias, mi hermano. Déjele abro mi agua, ¿no? Permítame. Que si no... Muy bien. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver de la adoración, mis hermanos, es ofrenda a Jehová. Y ofrenda, mis hermanos, significa otorgar tributo, específicamente ofrenda en sacrificio para Dios. Puede ser sin sangre o voluntaria esta ofrenda. Ofrenda en sacrificio para Dios. Ofrenda también significa holocausto, mis hermanos, ¿sí?
Y vaya por favor a Génesis 4, versículo 1 al 7, y vamos a ver acerca de este primer aspecto de la adoración, que es la ofrenda. Las ofrendas, mis hermanos, de Caín y de Abel son el primer acto de adoración registradas aquí en la Biblia. Es por eso que estoy empezando con esto, ¿sí? Las ofrendas de Caín y Abel son el primer acto, mis hermanos, de adoración registradas aquí en la Biblia. Génesis 4, verso 1, ¿lo tiene? Dice, conoció Adán a su mujer Eva, es decir, que tuvieron una intimidad, ¿verdad? La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, dice, ¿verdad? En este versículo, mis hermanos, estamos viendo, ¿verdad? O aquí en este versículo se habla a lo que estas personas se dedicaban, a lo que se dedicaba Caín y Abel, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba Caín? Era labrador de la tierra, y Abel era pastor de ovejas. Versículo 3 dice, y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra y una ofrenda a Jehová. Y Abel, mis hermanos, dice ahí, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Después de un tiempo, mis hermanos, ambos llevaron sus ofrendas a Jehová, ¿sí? Y recalco, mis hermanos, que Abel trajo de lo más gordo, mis hermanos. Es decir, se tomó el tiempo para buscar lo mejor, para ofrecerle a Jehová lo mejor. Se dio el tiempo, ¿sí? Abel tomó de lo mejor, mis hermanos, de sus animales, lo mejor. ¿Cuántos hoy en esta mañana le han dado lo mejor al Señor? Tenemos que darle lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestra entrega. Y Abel entregó lo mejor de los animales. Y Caín, mis hermanos, solo ofreció lo que tenía en la mano, nada más. Entonces Caín y Abel, mis hermanos, fueron enseñados por sus padres que el hombre pecador solo podía acercarse a Dios, que Él es santo, en base, mis hermanos, a la sangre de un sacrificio sustituto, ¿sí? Y usted puede decir, pero Génesis no lo dice claramente, ¿verdad? Usted puede decir, pero ¿por dónde dice que debe de ofrecerse el sacrificio? Pero no narra esos detalles porque ya está implícito, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo vistió Dios a Adán y a Eva? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hizo? Mire, en Génesis 3:21 lo dice, ¿sí? Génesis 3:21. Rápidamente así, nada más para... ¿Qué dice ahí? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas de pieles y los vistió. ¿Ya vio? Entonces, ¿de qué eran esas túnicas? De pieles, ¿sí? ¿Y de dónde sacó Dios esas pieles? ¿De dónde? ¿De la peletería? No, mis hermanos, ¿eh? De la peletería no, lo sacó de animales. Es decir, que Dios tuvo que haber sacrificado animales para poder vestir a Adán y a Eva, ¿sí? Entonces, tuvo que haber un sacrificio, mis hermanos. Y es muy claro que desde entonces tuvo que haber un sacrificio de un animal inocente. Lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Está implícito ya, mis hermanos. Para que ellos entonces pudieran estar cubiertos, ¿sí? Por lo tanto, los padres de Caín y Abel les enseñaron todo sobre el sacrificio de animales, que esto es agradable a Dios, ¿sí? Y dice al final de este versículo 4 de Génesis 4, si estamos ahí, ¿verdad? Dice, miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. La ofrenda de Abel, mis hermanos, fue agradable a los ojos de Jehová,
porque fue dado en obediencia. Porque así estaba establecido. Así lo estableció el Señor. Y Abel lo dio en obediencia. Se acercó a Dios y dio su ofrenda en obediencia. Por eso fue agradable la ofrenda que Abel le dejó, ¿verdad? Porque fue en obediencia, conforme a lo que Dios, mis hermanos, había revelado. Y esto iba de acuerdo con lo que Dios había establecido. ¿Cuántos dicen amén? El hecho de ver, mis hermanos, en las Escrituras que Abel trajo lo mejor de las ovejas, nos hace entender que Dios merece lo mejor de nosotros, ¿sí o no? Él merece lo mejor de nosotros, mis hermanos. La ofrenda de Abel nos indica la muerte en sustitución del Cordero de Dios. Eso es lo que significa, eso es lo que indica, mis hermanos. Allí, esto era lo que significaba la sustitución de la muerte del Cordero de Dios en el futuro, ¿sí? El cual no solo cubriría, mis hermanos, sino quitaría los pecados del mundo. ¿Quién es este Cordero de Dios? Jesucristo. Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, no solo Caín fue ligero, mis hermanos, en su ofrenda, sino que dejó de lado las instrucciones que Dios había dado. ¿Se fija? Y no le importaron, es decir, él trajo simplemente lo que quiso traer, algo de su cosecha, ¿sí? Algo de su cosecha. Caín desobedeció las instrucciones, la instrucción de Dios. Y a veces así sucede con nosotros, ¿no, mis hermanos? Queremos traer de nuestra cosecha al Señor, cuando el Señor ya estableció cómo es que debemos de adorar. Y durante toda esta serie vamos a ir viendo todo esto, porque dice el versículo 12 de Romanos 12:1, dice que debemos de ofrecer al Señor sacrificio vivo, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, es decir, que debemos de ofrecerle al Señor nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra vista, nuestros ojos, nuestro tiempo, todo nuestro ser en adoración, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, mis hermanos. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios, mis hermanos, estaba rechazando su sacrificio que era ligero, ¿verdad? Muy ligero. Caín llegó a la presencia del Señor y ese sacrificio era muy ligero. Por eso decayó su semblante, mis hermanos, ¿sí? Y en el libro de Levítico vamos a ver con claridad lo que Dios estableció de cómo debían de ser las ofrendas. Y le repito, no estoy hablando de dinero, porque ya algunos empiezan, ¡ay! No estamos en esas iglesias, mis hermanos. Levítico 22, por favor, versículo 21. Levítico 22, 21. ¿Lo tiene? Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será como sin defecto. Ese es algún mandato que Dios estaba dando, ¿no? Versículo 22 dice, ciego, o sea, no debe de ser sin defecto, no debe de estar ciego, no debe ser perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Versículo 23 dice, buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o mayugados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra
cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplirlos, yo Jehová. El énfasis, mis hermanos, de todo eso que acabamos de leer, el énfasis es que guardemos sus mandamientos. Ese es el énfasis. Que guardemos sus mandamientos. No vaya a llegar el próximo domingo con una vaca y una oveja y vamos a hacer sacrificio. No, no se trata de eso. El énfasis aquí, mis hermanos, es que guardemos sus mandamientos y que lo hagamos como Él lo ha dicho. ¿Sí o no? No hacerlo a nuestra manera, sino como Él lo ha dicho. ¿Sí o no? Y Dios es claro, mis hermanos, en hacernos saber su voluntad. ¿Sí o no? Y que somos nosotros los seres humanos, nosotros. A ver, pellizquese a ver si es un ser humano. Que somos nosotros, mis hermanos, los que queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Siempre nosotros somos los que queremos hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Sí o no? Voltea con el que está a un lado y dígale, ahí te hablan. Ahora dile, ¿acaso seré yo? ¿Verdad? Hay maneras, mis hermanos, muy claras que Dios ha establecido y esas no cambian, Esas no cambian. Este fue el aspecto número 1, adoración como ofrenda. ¿Estamos ahí, hermanos? Ahora vamos a ver el aspecto número 2. El aspecto número 2 que tiene que ver con la adoración, ¿sí? Y este aspecto es el altar a Jehová. Ese es el aspecto número 2. El aspecto número 1 es ofrenda. El aspecto número 2 es el altar a Jehová. El primer caso, mis hermanos, en las Escrituras que vamos a ver está en Génesis, en el capítulo 8, versículo 18 al 22. Vaya buscándolo, por favor. Génesis 8, 18. Y lo vamos a ver ahí, este aspecto número 2, que tiene que ver con la adoración, el altar de adoración, altar a Jehová. ¿Lo tiene? Génesis 8, 18 dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Fíjese, está Noé dejando salir del arca a todos los animales, ¿no? Y ve al versículo 20. Y edificó Noé, ¿qué? Un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿Y qué hizo Noé? Ofreció holocausto, es decir, ofreció adoración en el altar. Y versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, y el frío, el calor, el verano, el invierno, y el día y la noche. Aquí en el versículo 20, mis hermanos, si estamos viendo ahí, estamos leyendo, Noé edificó un altar. ¿Sí? Ahí estamos viendo, ¿no? Y aquí Noé, en cuanto sale del arca, lo primero que hace, entonces fue edificar un altar. ¿Y para qué edificó Noé un altar? ¿Para qué? Para hacer sacrificio, pero ¿lo hizo para qué? Para ofrecer holocausto, para ofrecer adoración, ¿verdad? Por eso es lo primero que hizo Noé, para presentar delante de Dios una ofrenda que fuera aceptable, de tal manera que Dios percibió ese olor grato. Y sabe una cosa, mi hermano, cuando nosotros adoramos al Señor,
Cuando le ofrecemos un sacrificio de alabanza, de adoración al Señor, nuestra adoración sube delante de su presencia como un olor grato. Por eso es que debemos de venir dispuestos a adorarle. Porque si usted nada más viene por cumplir y viene por venir nada más, esa adoración no pasa de este techo, mis hermanos. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que venir con un corazón dispuesto, a pesar de lo que estés pasando. Ese es el sacrificio vivo, ¿verdad? No importan las circunstancias que yo esté pasando, yo te voy a adorar, Señor. No importa lo que mis ojos naturales ven, pero yo te voy a adorar porque sé que tú eres poderoso para sostenerme, para ayudarme. ¿Sí o no? Entonces, cuando obedecemos a Dios, mis hermanos, cuando caminamos rectamente delante de Él, nuestra obediencia sube como un olor grato a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra altar, mis hermanos, significa matar un animal, por lo general en sacrificio, ¿sí? Eso significa altar. Es claro, mis hermanos, entonces que Noé edificó un altar para sacrificar animales delante de Dios, ¿sí? Altar, mis hermanos, es un lugar alto en donde se hacen sacrificios, ¿sí? También se refiere a una mesa donde se quema incienso. Eso se refiere a altar. Mire, vaya por favor rápidamente dejando un apartado ahí. Vaya a Éxodo 30, capítulo 30, verso 1. Éxodo 30, versículo 1, perdón. 31. ¿Lo tiene? Dice, harás asimismo un, ¿qué? Altar. ¿Para qué? Para quemar incienso de madera de acacia lo harás. O sea, ese altar iba a ser de ese material, ¿verdad? De madera de acacia, ¿sí? Para quemar incienso. ¿Y cuántos saben qué es el incienso? El incienso, mis hermanos, como dice Apocalipsis, son todas las oraciones de los santos. Cuando usted ora al Señor y en ese momento de oración, también está usted haciendo un incienso. Es un incienso que sube a la presencia de Dios. Entonces es Dios, mis hermanos, en quien se origina y se controla el culto que se le debe de ofrecer a Él, ¿sí o no? Él es el que lo está, en Él se origina y Él es el que lo controla. Y esta palabra altar, mis hermanos, en el original también se emplea para altares paganos. O sea, también, mire, vaya ahí, dele una vuelta en Éxodo 34, versículo 13 para ver esto. Éxodo 34, 13. Dice ahí, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y Dios, mis hermanos, dando la instrucción de que deberían de erradicar la idolatría, ¿cierto? Y siempre, mis hermanos, el enemigo de nuestras almas, Satanás, siempre va a tratar de imitar, mis hermanos, y de robar solo lo que a Dios le corresponde, ¿sí o no? A nuestro único Dios. Él va a tratar de robar eso, mis hermanos, ¿sí? Por eso es que hay altares que también se ofrecen para dioses paganos. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, la palabra adoración proviene de una palabra hebrea que se llama shahá. S-H-A-J-A, shahá, palabra hebrea, que significa postrarse en homenaje o realeza a Dios. Eso significa la palabra adoración, postrarse en homenaje o realeza a Dios. También significa rendir reverencia, también significa encorvar, significa humillar, inclinar, arrodillarse, ofrecer culto. Todo esto, mis hermanos, significa la palabra adoración. Entonces, en resumen, mis hermanos, quien hacía este acto
estaba reconociendo a Dios como la autoridad suprema, dispuesto a someterse a Él. Amén. Entonces, shahá, ese término se usa para llegar a Dios en adoración. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros, mis hermanos? La alabanza y la adoración y reverencia a Dios, mis hermanos, tanto pública como privada, porque también la podemos hacer en casa, en lo privado, en lo secreto de nuestra habitación, ¿verdad? Es una celebración, mis hermanos, de alto mérito de quién es Dios. ¿Sí? Nosotros adoramos, cuando adoramos a Dios, estamos celebrando por lo que Dios es. ¿Sí o no? Por el cual es dado honor a su nombre, mis hermanos. Y la Escritura nos da claras instrucciones, mis hermanos, de que solo debemos adorar a Dios, a nadie más que solamente a Dios. ¿Sí o no? Que solo Él es digno de adoración y que la adoración de otros dioses está prohibida. Y mire, hermano, para hablar de dioses, no estamos hablando de imágenes solamente. Porque todo lo que está, o que todo lo que se anteponga en el lugar de Dios, ese es un Dios. Eso es idolatría, mis hermanos. A veces anteponemos nuestro trabajo antes que Dios. A veces anteponemos nuestro esposo, nuestros hijos antes que Dios. A veces anteponemos hasta el mismo servicio, mis hermanos, a Dios antes que a Dios. O sea, tenemos que tener cuidado. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Porque los veo con cara así como que, ay, no los estoy regañando tampoco, ¿eh? Pero es cierto, o sea, es tan delgado esto, mis hermanos, que podemos idolatrar cualquier cosa, hasta nuestro vehículo lo podemos idolatrar, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestro negocio, todo lo que tome el primer lugar antes que Dios, eso es idolatría, ese es un ídolo. Y Dios, mis hermanos, prohíbe la adoración a otros dioses. Como este país ha idolatrado tanto al Dios dinero, mis hermanos, que hemos visto cada desgracia últimamente, vemos ya que este país viene en su, se está degenerando ya, ¿verdad? Ya viene en caída. ¿Por qué? Porque ha dedicado más a Dios del dinero que a Dios, al Dios verdadero. Entonces, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, la adoración es ofrecida a Jesús, el Hijo de Dios. Y esto es correcto, ofrecerle la adoración a Jesús, porque Jesús, mis hermanos, es Dios, ¿sí? Y Él es digno también de toda adoración. Mire, vaya por favor a Juan, capítulo 9, verso 35. Juan 9, verso 35. Le pongo en quiet aquí. Juan 9, 35, ¿lo tiene? Dice, oyó Jesús que le habían expulsado, o sea, porque está hablando de un hombre que él sanó, mis hermanos, a un hombre que era ciego, era ciego de nacimiento y le puso lodo en sus ojos y lo sanó. Y le empezaron a cuestionar. Y este hombre lo expulsaron de la sinagoga porque casi empezó a darles cátedra a los fariseos. O sea, ustedes me preguntan a mí, ustedes quieren conocerle y se sintieron pues aludidos. Después lo lee ahí en el contexto de Juan 9. Entonces este hombre fue expulsado de las sinagogas, este hombre que Jesús sanó. Entonces dice que, aquí dice el verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. Jesús no le dijo, hey, no me adoren, solamente adora a Jehová. No, lo adoró y él permitió la adoración. Y podemos ver, este es un ejemplo solamente, pero hay muchos ejemplos en la Biblia, mis hermanos, donde Jesús recibe adoración. Y vemos también ejemplos donde el mismo Juan, ¿verdad?, empieza a adorar a un ángel. ¿Y qué le dijo al ángel? No, adora a Dios, tú y yo somos consiervos, ¿verdad? Adora a Dios. Y cuando alguien, un ángel o alguien que no sea de parte de Dios y que permita la adoración, entonces no es Dios, mis hermanos.
Y hay que tener cuidado, ¿eh? Eso de que van y los hombres permiten que les besen la mano, eso no, mis hermanos, eso no es correcto. El único que es digno de adoración es nuestro Dios. Ahora, la insistencia, mis hermanos, de Satanás, ¿verdad?, por querer obtener la adoración, cuando tentó a Jesús, porque él le dijo, ¿verdad?, que todo eso te doy si postrado me adoras. Mire, vaya a Lucas 4:5. Lucas 4 es con el versículo que iniciamos en el Evangelio de Lucas. 4:5, vamos a ver desde el 5, mis hermanos. ¿Sí? Fíjese, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. A quien quiero la doy. Versículo 7 dice, si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. Todo esto será tuyo, ¿verdad? Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Satanás también quiere la adoración, mis hermanos, y esto lo vamos a ir desarrollando en esa serie también, ¿verdad? Abraham, mis hermanos, es un ejemplo muy alto de adoración. Abraham, mis hermanos, era un adorador de corazón. Abraham. Él edificó, mis hermanos, un altar también, ¿sí? Y vaya por favor a Génesis 12. Génesis 12, versículo 1. Y aquí vamos a ver cuando Abraham, todavía no le habían cambiado el nombre por Abraham, ¿verdad? Solamente dice Abraham, ¿verdad? ¿Lo tiene? 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 7, por favor, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esa tierra. Y edificó allí, ¿qué edificó Abraham ahí? Un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Y qué hizo otra vez? Y edificó allí edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Si se fija usted, mi hermano, si usted observa, en el versículo 7, Abraham le edificó un altar a Dios para rendir adoración, para rendir culto, ¿verdad? Y en el versículo 8, mis hermanos, otra vez Abraham edificó altar. ¿Se fija? Y Abraham era un adorador de corazón, mis hermanos. Él buscaba de inmediato el lugar y la oportunidad para edificar a Dios un altar y ofrecer al Señor adoración. En resumen, mis hermanos, Abraham edificó altares, ¿sí? Ahora yo le pregunto, ¿usted ha edificado algún altar? Mire, edificar un altar no es construir un altar y hacer algo de adoración. Construir un altar, mis hermanos, es buscar un lugar, apartar un lugar y decir, este va a ser el lugar en el cual yo voy a adorar al Señor y meterse ahí con Él. Por ejemplo, en mi casa es el garage, yo ahí me encierro y le pongo llave y ahí nadie entra hasta que termine, ¿sí? Ese es un altar de adoración, donde tú te rindes, le entregas tiempo al Señor, estás ahí con Él, adorando, orando. Ese es un altar, mis hermanos. ¿Usted ha edificado altar al Señor? Si no lo ha hecho, le invito que aparte un tiempo y un lugar, un espacio ahí en su casa y que busque al Señor, que adore al Señor. Y si no tiene en su casa y que hay mucho ruido, pues váyase al parque
o al cerro, qué sé yo, ¿no? De verdad, hay muchos lugares donde podemos apartarnos de todas las distracciones para podernos meter con el Señor. Y deje su celular, no se lo lleve. Porque si se lleva su celular, ¿de qué le sirve? Si va donde va a estar ahí viendo todo eso. No, es dedicarle tiempo al Señor. Amén. Y eso, mis hermanos, el celular también lo tenemos como un Dios, Y eso también es idolatría, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? En Génesis, mis hermanos, 18:1 al 3, aquí aparece por primera vez la palabra shahá, ¿sí? En este capítulo y versículos. La palabra shahá que vimos hace un momento. Vaya ahí a Génesis 18, ¿lo tiene? Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. En el versículo 2, mis hermanos, dice que Abraham se postró en tierra. Sí lo ve ahí, ¿verdad? Y aquí, mis hermanos, lo que se observa es que ocurrió una teofanía. Aquí lo que estamos viendo en estos versículos, ocurrió una teofanía. Y ese término, teofanía, se utiliza en la teología para señalar las manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Eso es una teofanía, mis hermanos. Y es claro, mis hermanos, que cuando Abraham se postró, ¿quién estaba ahí? Dios. Entonces, si Abraham se postró, es que ahí, entre esos ángeles, esos hombres que él vio, ahí estaba Dios. Y ahí se le apareció Dios a Abraham, y eso es una teofanía, mis hermanos. Ahora veamos el ejemplo de adoración de Abraham, que para mí fue el más alto ejemplo. En Génesis 22, versículo 1 al 19. Váyalo buscándolo, mi hermano. Y antes de leer esos versículos, en Génesis 22, del 1 al 19, antes de leer, mis hermanos, en Abraham encontramos un ejemplo muy alto de adoración, mis hermanos, que él entrega todo. Él entregó todo. Ese es un ejemplo muy alto de adoración. Y este ejemplo de Abraham, mis hermanos, nos va a ayudar a todos nosotros a entender que adoración es obediencia. Adoración es obediencia, mis hermanos, ¿sí? Que adoración es sacrificio y amor por Dios, que nos permite entregarlo todo. Amén. Vaya a Génesis 22, ¿ya lo tiene? Vea lo que dice ahí. Génesis 22, 1. Aconteció después de estas cosas, ¿qué hizo? Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Esta palabra es bien importante tenerla en cuenta, que el Señor probó. El Señor nos prueba, mis hermanos, ¿cuántos lo saben? Él prueba nuestra fidelidad, Él prueba nuestra gratitud, Él prueba nuestra adoración. ¿Sí? ¿Qué le pasó al pueblo cuando se fue al desierto? Cuando salieron de Egipto, y que le dice el Señor que los llevó al desierto, ¿a qué? A probar su corazón, si habían o no de guardar sus mandamientos. ¿Sí o no? Y el Señor, mis hermanos, nos va a llevar al desierto o a la situación adversa que estés pasando para probar nuestro corazón. Amén. Y dijo en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Sí lo amas, ¿verdad? Yo me imagino que debe haber dicho, ¿no? Sí lo amas, ¿verdad que sí, Abraham? No, sí, Señor. Y vete a tierra de Moriah, ¿verdad? Dios, mis hermanos, le está dando a Abraham instrucciones específicas. Y Dios, mis hermanos, es quien da las instrucciones y no es el hombre, ¿sí? Él es el que debe de llevarnos, Él es el que debe de direccionarnos y no nosotros, mis hermanos. Tenemos que esperar. Cuando tú quieras tomar una decisión que es importante para tu vida,
lo primero que tienes que hacer es ir al Señor, que Él te dé dirección, que sientas esa paz y tomes la decisión. Porque muchas de las veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, mis hermanos, o por lo que nosotros pensamos o creemos, y después nos arrepentimos y nos frustramos, y viene la frustración y luego le echamos la culpa a Dios. Y no fue Dios, fuiste tú quien tomó la decisión muy atrabancada, mis hermanos. ¿Sí? Por eso cuando tú vayas con Dios y cuando tú sientas la respuesta de Dios, tú debes de sentir paz en tu corazón. Y cuando tú sientes esa paz en tu corazón, es señal de que Dios está dando lo correcto a tu vida. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Dios probó a Abraham. No era una tentación, no era una tentación. Era un examen de parte de Dios, mis hermanos, un examen, ¿sí? Para saber de cómo estaba su corazón, el corazón de Abraham. ¿Cuántos estuvieron en la escuela? Y cuando llegaba el maestro les decía, va a haber examen. Y todos se ponían bien felices, ¿no? ¡Uy! ¡Examen! Es lo que yo quería, ¿sí o no? ¿No, verdad? Dicen, ¿examen? ¡Ah! ¿No? Pues el Señor nos hace exámenes, mis hermanos. Y así reaccionamos, como reaccionamos en la escuela. ¡Examen! ¡Ay, Señor! Pues examen para ver si vas a pasar, ¿verdad? La prueba que te voy a poner. Y si pasas la prueba, ¿qué va a pasar? Viene otra, ok, pero la prueba era ¿para qué? Para pasar a otro nivel, ¿no? Si tú pasas esa prueba que el Señor te puso, mi hermano, y en adoración, Él te va a subir a otro nivel. Y va a venir otra prueba, claro que sí. Y vas a subir a otro nivel, y va a venir otra prueba. Y así, mis hermanos, nivel a nivel, ¿sí? Hasta que llegues al cielo. Así que imagínese, volteé para arriba, para el cielo, y va a decir, ay Señor, pues todo eso me falta de pruebas. Sí, ¿verdad? Entonces Dios probó a Abraham, mis hermanos. No era una tentación, era un examen de parte de Dios para saber cómo estaba el corazón de Abraham. Y vea lo que le dice, ¿no? Le dice, toma a tu hijo, a tu único, a quien amas. Porque Dios sabía que Abraham amaba a su único hijo. Pues era el único hijo, el hijo de la promesa, ¿verdad? Ahora yo le hago una pregunta, ¿cuántos aman a sus hijos aquí? No lo dijo muy convencido. Aunque sean respondones, los aman, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí, yo sé. Porque debemos de amarlos. Bueno, espero que sí, hermanos, ¿eh? Porque debemos de amarlos. Debemos de amar a nuestros hijos, porque herencia de Jehová son los hijos, dice su palabra. Entonces el versículo 2 que estamos viendo aquí, Dios continúa diciendo, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense, ¿eh? ¿Y qué es holocausto, mis hermanos? Sacrificio, ¿verdad? O sea, ofrécelo en holocausto, en sacrificio, en uno de los montes que yo te voy a mostrar. Al hijo que tú amas, a tu único, tómalo y ofrécelo, ¿verdad? Parece una prueba muy estremecedora, ¿no lo cree? Es en un grado muy alto, ¿sí o no? Es una prueba así como que, ¿cómo? O sea, mi único hijo lo voy a sacrificar. Imagínense. Era una prueba que quizá muchos podrían considerar especial y severa para Abraham. Yo me acuerdo una vez, en uno de los, allá en Guadalajara, cuando estaba en una compañía trabajando, uno de los gerentes de recursos humanos, siempre nos sentábamos un grupo y siempre yo les compartía la palabra, ¿no? Y el gerente me hizo esa pregunta, pero ¿cómo un Dios tan amoroso, si tu Dios es amoroso, por qué permitió ese sacrificio? Yo no coincido eso. Dijo, no, es que el Señor estaba probando. Ay, pero qué prueba tan difícil. Pero él lo estaba razonando, ¿no? En su mente. No lo entendía porque no conocía a Dios. Y todos los que cuestionan a Dios es porque no lo conocen. Pero cuando conoces a Dios, no lo cuestionas. ¿Qué es lo que haces? Lo obedeces, ¿verdad? Ya no le cuestionas y ahora le obedeces. Entonces él no podía coincidir eso. Por más que le explicaba y él decía, no, él dijo que no y no. Pero esta prueba que Dios le puso a Abraham, mis hermanos, pues se podría considerar especial y severa para Abraham, ¿sí o no? Imagínese que llegara el Señor y le dijera, a ese hijo que tú tanto amas, ofrécemelo en sacrificio.
a esa nietecita que acabas de tener, ofrécemela en sacrificio. ¿Que tú qué dirías, hermana, por ejemplo? Ay, no, señor, ¿verdad? Mi nieta, la amo tanto que hasta me la quiero comer, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? O sea, está difícil, es una prueba difícil que humanamente nos pone a pensar, ¿no? Si lo hago o no. Y podemos estar como el chapulín. Sí lo hago. No, sí lo hago. Ándale pues, de veras. No, sí lo hago, ¿no? Y a veces así somos, mis hermanos, con el Señor. El Señor nos pide algo y sí, Señor, sí voy. Ándale pues, ve. No, sí voy. Pues ándale pues. ¿Ah? Así somos, mis hermanos. Entonces Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a su único hijo. Fíjese. Y eso significa, mis hermanos, dar muerte a su hijo, que era un muchacho de alrededor de entre 17 y 20 años, más o menos, por ahí. Y no solo era, mis hermanos, el amor por su hijo y pensar que no lo vería, ¿sí? Humanamente podría pensar que era fiel de la promesa, ¿verdad? Que era el fin, de la promesa. Él pudo haber pensado esto, que pudo haber sido el fin de la promesa, del pacto que Dios había hecho con él, con Abraham. Él pudo haber pensado eso. Oye, Señor, pues tú me diste un hijo y ahora me lo quieres quitar. Ya aquí se acabó todo, ¿sí? Es una acción, mis hermanos, una acción así parece irracional, ¿no lo cree? Pero ¿sabe qué, mis hermanos? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Digo otra vez, obedeció. Eso fue lo que hizo Abraham. Obedeció. Porque, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque el verdadero adorador no es alguien que está cuestionando a Dios porque todo lo que pide, por todo lo que le pide que Él haga, ¿sí? No cuestionamos a Dios por todo lo que Él nos pide que hagamos, mis hermanos. El verdadero adorador no cuestiona a Dios. El verdadero adorador, mis hermanos, es alguien que confía en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que le conoce, que sabe que si Dios le pide algo, Él tiene el propósito, aunque no lo entendamos. ¿Sí o no? Así es. Pero es suficiente, mis hermanos, con entender que Él es Dios. Y lo que Él diga está bien, porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Lo primero, mis hermanos, que debemos de notar aquí es que se levantó muy de mañana. ¿Y qué es muy de mañana, mis hermanos? 4 de la mañana, 4 de la mañana, 3, 4 de la mañana. ¿A qué hora te levantas tú, hermano? 3:30. Un horario así, más o menos, mis hermanos. 3:30 de la mañana, 4. Se levantó muy de mañana. Y un adorador, mis hermanos, cuando recibe una instrucción de Dios, no es alguien que se tarda en hacer lo que Dios le dijo. ¿Sí? No se tarda. Un verdadero adorador que tiene al Señor como su primer amor, buscará de inmediato hacer lo que el Señor le dijo que hiciera. ¿Sí o no? Entonces dice que se levantó muy de mañana. Y podemos ver, mis hermanos, que este adorador no era flojo, ¿verdad? ¿Cuántos se levantan muy de mañana? Y dicen, no, Señor, gracias, porque ahora las reuniones son más tarde y ahora me puedo levantar más tarde. ¡Aleluya! ¿No? No, mis hermanos, tenemos que levantar temprano para adorar al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí o no? ¿Sí? Y este adorador dice que se levantó muy de mañana, lo que significa que no era flojo. ¿Sí? Y dice que enalbardó su asno, es decir, se puso a trabajar, o sea, lo preparó, o sea, le puso todo lo que necesitaba, empezó a cargar al asno con todas las cosas que necesitaba para hacer el sacrificio. ¿Sí? Lo enalbardó, mis hermanos. No dice que estaba en el lamento, ¿verdad que no dice eso?
No se estaba lamentando, no estaba en el gemir, no estaba en el quebranto, no estaba llorando tampoco Abraham. ¿Verdad que no? No estaba deprimido al punto de que no quería salir ese día, ¿verdad? No, Señor, este día no me quiero levantar. Estoy muy deprimido, Señor. Por lo que tú me acabas de pedir, yo aquí mejor me quedo en la cama. No, ¿verdad que no? Se levantó muy de mañana. Entonces Abraham no dijo, Dios, sí te voy a obedecer, pero give me one more chance, ¿o cómo dicen? Give me a chance, ¿no? Dame una chance, Señor. Sí te quiero adorar, pero dame chance, dame una oportunidad. Nunca dijo eso, ¿verdad que no? Nunca dijo eso. Dice que se levantó muy de mañana, se puso a trabajar e hizo lo que tenía que hacer. Amén. Y se fue directo al lugar que Dios le dijo. ¿Se fija? Entonces un verdadero adorador será presto, inmediato, rápido en obedecer a Dios. Y para hacer exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Abraham entonces, mis hermanos, llevaba a Isaac, su hijo. Un verdadero adorador, mis hermanos, está dispuesto a entregar a Dios lo que le pida. ¿Sí o no? ¿No? Un verdadero adorador está dispuesto a entregarle a Dios lo que Dios le pida. ¿Sí o no? No importa que sea lo que tanto ama. Ya entrégame tu celular. Ay, Señor. Ya, deja tu Face. Ya, cancélalo. Ay, Señor, no, es que el Face, no, me gusta ver cuántos likes tengo. ¿No? ¿O qué otra cosa te gusta? El fútbol. Ya, deja de ver el fútbol. Mejor métete a orar. Búscame más. Ay, Señor, no. Ya deja esas novelas. Ay, no, Señor, la novela está re buena, Señor. Mira ya, la muchacha pobre ya se va a casar con el rico. ¿No? Bueno, ahora ya no se llaman novelas, ahora se llaman series. Ya les ponen así, ¿verdad? En Netflix. Versículo 4, mis hermanos. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Fíjense, se levantó muy de mañana y pasaron 3 días para ver el lugar de lejos. Imagínense. 3 días de camino para llegar donde Dios le había dicho que fuera. 3 días. ¿Usted se puede imaginar lo que implicaba esos 3 días? ¿Usted se puede imaginar lo que pasó por la mente de Abraham en esos 3 días? ¿Se puede imaginar? ¿Con cuántas cosas pudo haber luchado en su mente Abraham en esos 3 días? ¿Sí o no? ¿Cuántos recuerdos a lo mejor vinieron de su hijo? Desde que Dios se lo había prometido, de que había sido un milagro y de que todos estos años creyéndole a Dios que Él era la promesa. ¿Cuántas cosas en la mente, mis hermanos? A lo mejor le vinieron a la mente cuando Él nació, ese recuerdo cuando Él nació, ¿no? Sus primeros pasos. El primer dientito de leche que le salió. Sus primeras palabras cuando dijo, papá, qué sé yo. ¿No? Todos estos pensamientos pudieron haber cruzado por la mente de Abraham. Porque 3 días, mis hermanos, en que las Escrituras nos dejan ver alguna muestra, aquí nos muestran que en esos 3 días no hubo desgano, ¿verdad que no? No hubo desgano. No hubo duda tampoco, no hubo nada de esto en Abraham. Abraham había determinado hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Abraham determinó, dijo, está bien, Señor, primero estás tú antes que mi hijo, que en tanto amo. A veces, mis hermanos, y eso es adoración, y a veces a nosotros nos cuesta entregarle a Dios lo que tanto amamos y que Él ya no lo pidió. Eso es adoración, mis hermanos, entregarle a Dios lo que amamos y que Él ya no lo pidió. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, ¿y qué? Y adoraremos. Y luego, ¿qué dice? Y volveremos a vosotros.
3 días, mis hermanos, mostrando una verdadera fe a Abraham. Una verdadera confianza en que Dios cumpliría su promesa. No importa si el muchacho muriera, Abraham estaba seguro de que Dios iba a cumplir su promesa. Y Abraham tenía la fe completa en quien era Dios, mis hermanos, y que Él cumpliría lo que prometió, de tal manera que le dice a sus siervos, aquí esperen. Y esto, mis hermanos, ya es, les dice, ¿no? Y esto ya es entre nosotros dos. Le dice, aquí espérense, ya este asunto de aquí en adelante, ya nada más es entre mi hijo y yo, y Dios, ¿verdad? Y les dijo también, vamos a ir a adorar los dos, le dijo. Un padre que con su vida estaba mostrándole, ¿verdad?, lo que era un verdadero adorador a su hijo. Él jamás dijo, voy a adorar. Él dijo, iremos a adorar y vamos a regresar. Es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Una fe verdadera, mis hermanos, que es ejemplar para nosotros como hijos de Dios. ¿Lo está viendo ahí? Y este viaje, mis hermanos, de 3 días, le dio mucho tiempo para reflexionar en los mandamientos de Dios. Pero no para vacilar, mis hermanos, o para cuestionar la moralidad del sacrificio de su hijo, ni de los propósitos de Dios en todo ello. ¿Sí? Abraham, mis hermanos, aseguró confiadamente a sus siervos, él les aseguró que él y el muchacho, su hijo Isaac, volverían. Sí lo está viendo ahí, ¿verdad? Dice, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, él tenía esa fe todavía. ¿Sí? Y comenzó entonces los preparativos para el sacrificio. Mire, deje un apartado allí en Génesis 22 y vaya por favor a Hebreos 11. Hebreos 11, para que veamos este detalle de Abraham en cuanto a la fe. Hebreos 11, 17. ¿Lo tiene? Dice, por la fe Abraham, cuando fue ¿qué? Probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham tenía fe, por eso no por nada es el padre de la fe. Regresemos a Génesis, mis hermanos, Génesis 22, 6. Dice ahí, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y aquí vemos, mis hermanos, que Isaac estaba siendo partícipe, ¿verdad? Él estaba entendiendo que este acto de adoración no era solo del papá, sino también el hijo estaba participando. Y qué importante es, mis hermanos, que de aquí tomemos un ejemplo para que nosotros, ya sea como hermanos mayores, ya sea como padres o tíos, enseñemos a los más pequeños, mis hermanos, qué es lo que significa una vida de adoración, ¿sí o no? Lo que es realmente rendirle todo a Él, a nuestro Dios. Nos pida lo que nos pida, estaremos dispuestos, o que debemos de estar dispuestos a obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Mi hijo, no le dijo mi hijo, le dijo mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces habló Isaac a su padre, ¿verdad? Isaac tenía confianza en su padre. Él tenía claro, mis hermanos, lo que se hace en un sacrificio para Dios. Él sabía que se necesitaba un cordero, ¿verdad? No le era extraño a Isaac esto, mis hermanos, por lo que le hizo esta pregunta. O sea, tengo el cuchillo, tengo el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Verdad? Y vean la respuesta de Abraham en el versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y se fija ahí una confianza, mis hermanos, que Abraham tenía en Dios impresionante. Una confianza tremenda. Y además, enseñando a su hijo
lo que hace un verdadero adorador. Uno que tiene fe diciendo, tú solo obedece y sigamos caminando y hagamos lo que Dios nos dijo. Eso es, mis hermanos, ser un verdadero adorador. Sí. Ahora, ¿cuántas veces, mis hermanos, por cuestionar a Dios o por no entender lo que Dios nos está pidiendo, podemos caer en la trampa del enemigo, mis hermanos, en la tentación y en el engaño de nuestro corazón de no obedecer a Dios? Pero Abraham obedeció. Esa es la clave de todo, mis hermanos, la obediencia. Abraham, un alto ejemplo, mis hermanos, de adorador aquí en el Antiguo Testamento, que es lo que estamos viendo. Versículo 9, mis hermanos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham, mis hermanos, edificó un altar. No dice que Abraham se puso rebelde, ¿verdad que no? No dice que comenzó a patalear como los niños berrinchudos, no. Él hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Y Isaac también entendía y también tenía fe en Dios, porque su padre Abraham se lo había enseñado. ¿Sí? Qué tremendo sería, mis hermanos, que tus hijos confiaran en ti, ¿sí o no? Eso sería muy tremendo, ¿no? A un nivel en que ellos dijeran, papá, mamá, como tú digas, yo no entiendo lo que está sucediendo, pero yo lo único que sé es que amas a Dios y yo voy a hacer lo que tú dices, por amor a Dios, ¿sí? Y voy a obedecer, ¿verdad? Y Isaac, pues, se ofreció en sacrificio. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Usted se puede imaginar este momento, mi hermano? O sea, lo leemos y decimos, oh, ok. O sea, el ángel no lo permitió y ya sabemos la historia. Pero usted se puede imaginar lo que en ese momento estaba sucediendo. Sí. Una característica, mis hermanos, de un verdadero adorador es alguien de un verdadero adorador es alguien que conoce la voz de Dios y sabe escucharlo, ¿sí? Aún en medio de la situación más difícil en la vida, de los tiempos de mayor aflicción y dolor, en los tiempos apremiantes. Yo le puedo preguntar algo, mi hermano, ¿me permite preguntarle algo? En un momento de mucho dolor, ¿le cuesta trabajo escuchar la voz de Dios? Contésteme. ¿Sí le cuesta trabajo? Alguien te avisa que un familiar tuyo quizás sufrió un accidente y te vas, ¿no? Te vas a calmar, ¿no? Pero el Señor, a veces tú te calmas, ¿no? Y dices, bueno, Señor, ¿qué hago, no? Eso es algo que deberíamos de hacer, ¿no lo cree? La mayoría de las personas a veces nos aceleramos, ¿no? Cuando estamos en medio de una adversidad, de una situación, de un problema, a veces nos cuesta escuchar la voz de Dios y nos desesperamos. Y corremos de un lado para otro y empezamos a decir, cuando te avisan que un familiar tuyo, por ejemplo, falleció, que tuvo un accidente, y a veces nos desesperamos, ¿no? Y empezamos a correr y no, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? Cuando debemos de tener calma y esperar a que Dios nos responda. ¿Sí o no? Y debemos de aprender de Abraham, mis hermanos. Él estaba en un momento bien tremendo, mis hermanos, ya que él iba a sacrificar a su hijo, pero él conocía la voz de Dios. No se aceleró, ni le encajó el cuchillo, ¿verdad que no? Él, antes de hacer eso, escuchó la voz de Dios. Versículo 12, mis hermanos. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La instrucción, mis hermanos, que Dios le da a Abraham, le salva la vida a su hijo, ¿verdad? Es la instrucción. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, en el momento de más dolor,
y aflicción, la instrucción que Dios nos da es la que la que va a salvar nuestro matrimonio, por ejemplo. Es la que va a salvar tu vida. Es la que va a salvar a un familiar tuyo, la instrucción que Él te da. Sí. Pero la gente no quiere escuchar la instrucción de Dios, mis hermanos. Y lo más triste es que los que son hijos de Dios, por preferir lo suyo, dejan a un lado al Señor y no están dispuestos a escuchar la voz de Dios. Porque Él es quien puede decir qué es lo que es exactamente lo que tenemos que hacer para que las cosas funcionen, ¿sí o no? Y los propósitos de Dios, mis hermanos, se puedan cumplir en nuestras vidas. Amén. Versículo 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. ¿Se fija? Qué tremendo, ¿no? Jehová proveerá, en el versículo 14. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y aquí debemos de hacer una reflexión, mis hermanos. En la presencia de Dios, en el lugar donde Dios quiere que tú y yo estemos, allí Él nos va a proveer, mis hermanos, lo que necesitamos para hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Humanamente, mis hermanos, podemos pensar: no, es que el trabajo este es mejor que el otro. No, es que esto que yo creo está bien. No, es que lo que yo quiero para mi vida es esto. Pero tenemos que esperar la instrucción del Señor. Pero dice que en el monte de Dios, ahí Dios le dio la provisión, ¿verdad? Es decir, tenemos que subir al monte, a la presencia de Dios, para que Él nos dé la provisión. ¿Cuántos dicen amén? Porque el carnero no llegó antes, ¿verdad que no? Ni llegó después. Llegó en el momento exacto cuando Él lo necesitaba para realizar el sacrificio. Amén. Verso 15. Dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y el resultado, mis hermanos, es la bendición y es la multiplicación. Esta era la reafirmación, mis hermanos, formal de su pacto con Abraham, de Dios con Abraham, ¿sí? Versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mi voz. Y nuestra obediencia a Dios, mis hermanos, siempre va a trascender a nuestras generaciones. Si tú obedeces a Dios, va a trascender esa obediencia a todas tus generaciones. Amén. Versículo 19 dice: y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Amén. Fíjese, rápidamente quiero nada más contarle algo. Cuando llegué a este país, yo no sabía lo que pasaría, mis hermanos. Dios nos hizo un llamado, nos despidieron de casa de oración, oraron por nosotros en un desafío del ministerio de hace 4 años ya. Tenemos ya 4 años aquí. No sabíamos nosotros qué era lo que iba a pasar. Entonces, cuando yo llegué a esta nación, mis hermanos, pues yo no conocía a nadie, solamente conocía a mi familia. No sabía cómo se manejaba este país. El idioma, bueno, más o menos, pues yo sabía un poco de inglés por el trabajo donde estaba, pero el sistema es diferente, ¿verdad? Y lo primero que encontré al llegar a este país, mis hermanos, fue oposición. Fue lo primero que encontré. Una oposición fuerte en mi familia. Y no entendía yo por qué. ¿Sí? Y me pesó tanto, mis hermanos, que yo tuve que renunciar a lo que Dios ya me había prometido. ¿Sí? Ya que permitimos que otras voces se levantaran, mis hermanos, y nos pedían que renunciáramos a eso que Dios ya nos había prometido cuando llegamos a esta nación, a mi familia y a mí. ¿Verdad? Eso nos pedían esas voces, que así no eran las cosas, nos decían, que ya estando aquí se harían diferentes tareas, ¿sí?
Yo no entendía en ese momento, pero yo vi que cuando comenzamos a visitar, por ejemplo, a una cierta iglesia, el esposo de mi mamá comenzó a asistir a esa iglesia, porque él no iba a ninguna. Y fueron 3 domingos seguidos los que él fue. Y hasta mi mamá se sorprendió y dijo, ay, nunca había ido tantas veces seguidas a la iglesia. Y en ese lapso de tiempo, mis hermanos, hablamos con el pastor encargado de esa iglesia y él nos invitó a servir, entre comillas, porque jamás se dieron las cosas, ¿verdad? A servir en aquel lugar, porque Dios no lo permitió, mis hermanos. Aún así yo me sentía incompleto, ¿sí? Sentía que no estaba cumpliendo el llamado y el propósito para el cual el Señor nos había enviado a esta nación. Nos sentíamos así, mi esposa y yo. Con lágrimas, entonces yo en mis ojos le dije al Señor que yo estaba dispuesto a renunciar aún a esa promesa que Él había dado con tal de que otros llegaran a los pies de Cristo. Y así fue, mis hermanos, yo renuncié. Señor, tú me enviaste, oraron por mí y a esa nación, pero no entiendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y dije, está bien, Señor, si ese es tu plan, si ese es tu propósito para que otros sean alcanzados, estoy dispuesto a renunciar. Pasaron las semanas, pasaron los meses y esta persona ya no iba más a la iglesia, ¿sí? Entonces entendí que era el tiempo de empezar nosotros como familia, mis hermanos, de una forma separada, ¿no? O sea, mi esposa y mis hijos íbamos a empezar. Comenzamos a limpiar un garachito ahí donde estábamos viviendo, porque estaba lleno de cosas. No sé por qué los garaches aquí los usan para almacenar cosas, ¿verdad? De storage. Comenzamos a limpiar todo, dejamos bien limpio como para reunir ahí gentes y otra vez lo volvieron a llenar de cosas. ¿Sí? Entonces tocamos puertas y no se nos abrían, mis hermanos. Después de un tiempo se abrió una, visitamos otras casas de oración y pues nos invitaban a quedarnos ahí en esas casas, pero no sentíamos paz, ¿sí? Hasta que por fin Dios, así como Abraham, vio que renunciamos, que estábamos dispuestos a dejar todo con tal de que otros alcanzaran la salvación. Entonces, no lo digo por jactancia ni por vanagloria, mis hermanos, pero Dios proveyó el carnero para el sacrificio y el resultado de esa obediencia que nosotros hicimos, pues es esta iglesia local, Casa de Oración Southgate, ¿sí? Y son ustedes. Y el resultado es la bendición y la multiplicación, mis hermanos. Esa es la confirmación de su pacto, de estar en cero. Y Él multiplicó, de estar en cero, Él multiplicó a varios. Y toda la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Ya para concluir, si quiere dárselo, déselo fuerte a Él, porque Él merece toda la gloria. Y ya para concluir, mis hermanos, voy a terminar con esto. La verdadera adoración, mis hermanos, no es la repetición mística o mecánica de rituales, sino que verdadera adoración, mis hermanos, debe de ser de todo corazón. Debe de ser reverente, reconociendo quién es Él. Amén. Y debe de estar basada, mis hermanos, en vidas de obediencia a Dios y en confianza plena en Dios y en fe. Sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Y esto implica que con fe es posible agradarle. Amén. Le agradamos, mis hermanos, por medio de la fe en la sangre de su Hijo. Por medio de Cristo, mis hermanos, somos agradables delante de Dios, el Padre, y somos aceptos en el amado. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mis hermanos. La obediencia, mis hermanos, es vista como un acto de adoración, y adoración, mis hermanos, es igual a obediencia. Amén. Adoración igual a obediencia. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu palabra. Tu palabra que nos enseña que la verdadera adoración no es solamente cantar, no es solamente cumplir con rituales, sino que la verdadera adoración es ser obedientes a ti, Señor, a tu palabra, a lo que tú nos pides. Y tú nos pides, Señor, que seamos sensibles, que seamos, sí, adoradores, pero que adoremos, Señor, conforme a lo que tú ya estableciste en tu palabra, Señor. Y yo desde hoy, Señor, comenzaré
adorarte a ti en espíritu y en verdad. Y buscaré, Señor, tu rostro ahí en el lugar secreto. Y levantaré un altar, Señor, para ofrecerme en sacrificio y adorarte y exaltarte y derramar mi corazón y derramar mi vida, porque sé, Señor, que eso es lo que a ti te agrada. Y ahora en adelante te pondré a ti en primer lugar antes que otras cosas, antes que a nadie. Tú serás en primer lugar y yo te buscaré, Señor. De mañana me levantaré y de mañana te buscaré. Y así mismo, Señor, yo te adoraré de mañana, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, y queremos, Señor, que este tiempo y esta palabra caiga en buena tierra, Señor, como esa semilla, y que toda esta serie que vamos a tener, Señor, que aprendamos cómo es la forma en la que debemos de adorarte, y debemos de adorarte a ti en espíritu y en verdad, Señor. Y cuando tú hablas de una verdadera adoración, es porque realmente también hay una falsa adoración. Y nosotros, Señor, queremos ser verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.